Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933 y a lo largo de los meses siguientes consiguió prohibir todos los partidos políticos rivales, creando un estado unipartidista bajo el control del partido nazi. Pese a su autoridad política, Hitler no controlaba el ejército, ya que este se mantuvo independiente durante los primeros años del régimen nazi. El canciller se opuso a las SA y a su líder Ernst Röhm, porque sospechaba que la independencia de las SA era inminente y rechazaba el uso de la violencia callejera por parte de las SA, ya que la consideraba una amenaza contra su poder. La mayor parte de los asesinatos durante la purga fueron llevados a cabo por las SS, el cuerpo de élite nazi y la Gestapo, la policía secreta del régimen. Esta purga fue una de las muchas que realizó el partido nazi para apoderarse de todas las estructuras del Estado. Tras la llegada de Hitler al poder, los miembros de las SA empezaron a experimentar ansias de poder, que se vieron a sí mismos como los sustitutos de las Fuerzas Armadas de la República de Weimar, quienes estaban resentidos con el partido nazi y que trataban a las SA como a la escoria parda. El líder de las SA, Röhm, pedía con más insistencia la continuación de la revolución alemana tras la ascensión de Hitler al poder. Röhm presionó al canciller alemán para que le nombrasen ministro de Defensa, cargo que ocupaba von Blümberg, que era el nexo de unión entre el ejército y el partido nazi. En enero de 1934, Röhm presentó un memorando a von Blümberg en el que pedía que las SA reemplazasen al ejército como fuerza nacional y que la Reichswehr se convirtiese en parte de las SA. Ante esto, Röhm se topó con la respuesta de Hitler de que las SA actuarían como fuerza auxiliar del ejército y no al contrario. Este suceso aumentó el distanciamiento entre ambos. Las SA empezaron a ser consideradas como una organización radical y peligrosa, ya que consideraban que es prioritario jugar lealtad a los comandantes de la propia organización antes que al propio Hitler. La principal causa de la creación de las SS fue restringir el poder de los camisas parda. Entre las SA y las SS y Gestapo hubo numerosos conflictos. A lo largo de la primera mitad de 1934, Röhm prosiguió con la idea de un ejército alemán dirigido por las SA, rechazando el plan de Hitler de consolidar su poder y ampliar las Reichswehr. Es por esto por lo que se produjo una disputa dentro del partido entre Röhm y los más cercanos al canciller, Göring, el ministro de propaganda Goebbels, el jefe de las SA Himmler y Hess. Antes de la ejecución, quienes la planearon se referían a ella como el Plan Colibrí, ya que esta sería la contraseña usada para enviar a los escuadrones de ejecución el día elegido. Durante el régimen nazi se utilizó el término golpe de Röhm para indicar que los asesinados tenían que ser necesariamente eliminados y así evitar un golpe de Estado. El jefe de las SS, Himmler, redactó un expediente con pruebas de que Röhm había recibido de Francia 12 millones de marcos para derrocar a Hitler. Fue enviado a los oficiales de las SS el 24 de junio. Por ello se crearon listas de personas pertenecientes o vinculadas a las SA que debían ser asesinadas. El 27 de junio, Hitler aseguró la cooperación del ejército en la purga. En la madrugada del 30 de junio de 1934, Hitler y su entorno volaron a Múnich, donde se reunieron con los líderes de las SA responsables de los disturbios producidos la noche anterior. Numerosos camisas pardas fueron conducidos a la cárcel. Posteriormente, Hitler reunió a los miembros de las SS y de la Gestapo, y partieron al hotel donde Röhm y sus seguidores estaban esperando. Hitler arrestó a Röhm, que fue encontrado en la cama con otro miembro de las SA. Goebbels, ministro de propaganda, hizo hincapié en estos datos para justificar la purga como un golpe contra la inmoralidad. Esa misma noche, Goebbels telefonó a Göring y le dijo la palabra clave, colibrí, para ordenar la salida de los escuadrones de ejecución. Esa noche fueron asesinados la mayoría de los altos cargos de las SA. El líder de las SA fue retenido en la prisión de Múnich, mientras Hitler decidía su futuro. El canciller no podía permitirse un juicio público y una posterior investigación sobre la purga, por lo que decidió que Röhm debía morir. El 2 de julio, Theodor Eicke, comandante del campo de concentración de Dachau, y el oficial de las SS Lippert entraron en la celda de Röhm, ofreciéndole dos posibilidades: suicidarse en la misma celda o ser asesinado. Finalmente, Lippert lo ejecutó a quemarropa. Fue imposible que la purga pasase desapercibida. Göring ordenó quemar todos los documentos relacionados con la purga. Hitler consiguió que el 3 de julio el ministro de Justicia aprobase un decreto en el que declaraba que todos los actos realizados durante la purga eran actuaciones legales. La noche de los cuchillos largos representó el triunfo de Hitler y un punto de inflexión en el gobierno alemán, estableciendo la figura del canciller como juez supremo del pueblo. Esta masacre también sirvió para enviar un claro mensaje al público de que ni los alemanes más destacados eran inmunes al arresto o incluso ejecución si el régimen nazi lo consideraba una amenaza.